Eso. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, Ana, todo excelente, todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, todo muy bien. Agradecida por estar aquí otra semana más contigo y con nuestros oyentes. Igualmente, Ana, súper agradecido, súper contento. Venga, un programa más. Un programa más. Pues hoy traemos un tema interesante. Vamos a ver qué tal nos sale el desarrollo del mismo, pero como para introducirlo sería, no todo cambio es evolución, toda evolución significa un cambio. ¿Qué tanto tenemos que cambiar para adaptarnos en este mundo que pues ya de verdad está bien cambiante? Estamos viviendo por una etapa en donde todo va muy rápido y los cambios se ven rápidamente y las tendencias se generan en cuestión de 24 48 horas, o sea, son más rápidas que los huracanes. Antes, sí. Entonces, bueno, me gustaría tratar ese tema desde tu perspectiva, desde la mía. Sí, de acuerdo, Ana, creo que es un gran tema y coincido. Creo que son tiempos de mucho movimiento, mucho cambio, mucho positivo, mucho no tanto, pero sí, sin duda con mucho, mucho movimiento y me gustó mucho lo primero que dijiste porque es cierto, no todo cambio es evolución. Eso es cierto también. Y creo que también pues un momento y un reto interesante en cuanto justamente poder distinguir y poder diferenciar entre que sí, que no, a qué sí nos movemos, a qué no nos movemos, pero creo que sí la base sigue siendo y lo importante sigue siendo pues el crecimiento, ¿no? El movimiento, el no quedarse quieto y el no, partiendo de que pues no crecer es de crecer, ¿no? Sí, Paco, y ese no crecer es de crecer que yo sé que para ti, para mí es una filosofía de vida. Em, Creo que también tiene que tener un fino balance, porque, y como lo hemos hablado tú y yo en situaciones anteriores, no todo cambio es progreso ni crecimiento. Entonces, hay que tener como ese fino balance de en qué tanto me tengo que adaptar, me tengo que modificar, tengo que evolucionar, pero hasta qué punto yo también puedo permanecer donde estoy en ciertos aspectos. Y para que nuestros oyentes entiendan un poco de dónde parte el tema de hoy, em, le estaba comentando a Paco antes de este podcast que estuve viendo la evolución, no estuve escuchando sobre la evolución del imperio inglés durante todas sus décadas y todas sus etapas, desde pues hasta el imperialismo, ¿no? Que fue en el siglo pasado, se terminó más o menos en los 60 70 por ahí. Y es interesante cómo Inglaterra ha evolucionado con las diferentes etapas que hemos tenido mundialmente y que siguen evolucionando. Y eso nos lleva al tema de hoy, porque hay que evolucionar y sabemos nosotros como seres humanos las relaciones evolucionan, las evoluciones a nivel emocional, personal, familiar, a nivel trabajo, pero hasta qué punto tenemos que forzarlas a la evolución y hasta qué punto tenemos nosotros también que ajustarnos pues mirar hacia adentro y ver nosotros hacia adentro que podemos cambiar. Es como un fino balance, pero ahí voy a cortar y te dejo a ti. Yo creo que sí, o sea, sin duda es un tema de balance, yo diría de armonía más que de balance en este tema de hacia dónde cambio y cuándo cambio, y también de tener la conciencia y la capacidad de analizar el entorno o la ecología, déjame decirlo así, de esas decisiones en función de crecer o no crecer que tomamos, ¿no? Porque sin duda salir de la zona de confort es complicado. Salir de la zona de confort a veces cuesta. Ahora también para crecer, para generar, hay que salir de la zona de confort. Ahora, tampoco se trata de incomodarse por el mero amor a incomodarse, ¿no? Que también es donde creo que hay que tener cuidado. Hay que hacerlo consciente, hay que hacerlo dirigido y hay que hacerlo, pues teniendo presente, como decía, ¿no? Todos esos impactos que van a tener,
válido tenerlos, pero hace mucha la diferencia cuando tú presupuestas o anticipas, ¿no? Esto que voy a generar, este cambio que voy a generar en mi vida, esto en lo que me voy a montar, qué impactos va a tener y estoy de acuerdo con ellos o no. Y en base a eso tomar esa decisión y iniciar ese movimiento, ¿no? Porque creo que el problema a veces sucede cuando nos negamos a cambiar y pues nos quedamos fuera de la jugada, puede ser profesionalmente hablando, puede ser en una relación también, en muchos de los aspectos de nuestra vida, o cuando por irnos a un cambio que tampoco quizás era tan conveniente o tan necesario, pues también acabamos eliminándonos de la jugada, ¿no? O impactando nuestro entorno. Entonces, no hay una fórmula mágica y no hay una solución que le pegue al 100% de las veces en lo correcto, no. Creo que para mí el punto clave en esto es justo la conciencia y el darse la oportunidad de pensar, anticipar, planear y definir, ¿no? Todo va a tener sus costo-beneficio, ¿de acuerdo? Solo hay que asegurarse que los costos pues, sean los que nosotros queremos y los beneficios sean los que nosotros estamos esperando, ¿no? O cuando menos sean inicialmente por los que vayamos. Porque muchas veces nos quedamos atorados en un trabajo, nos quedamos atorados en una relación, nos quedamos atorados en una situación que no nos gusta, pero que tampoco nos atrevemos a cambiar. Eh, Queremos algo más, pero tampoco nos atrevemos a ir por eso, o tampoco nos atrevemos a ir y hacer lo que tenemos que hacer para que esa oportunidad se genere, sea tomar un nuevo reto profesional, sea aprender otro idioma, sea cambiar o no cambiar, modificar algunas cosas en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, si estamos hablando de una relación, si estamos hablando de la crianza de los hijos, en fin, ¿no? Aquellos aspectos y aquellas cosas que tengamos que modificar, cambiar, pues para conseguir algo, ¿no? Y creo que ese es el punto fino, Ana. También creo, este es un punto interesante, estamos en una época donde la comunicación es prácticamente inmediata, donde estamos en una cultura de lo inmediato para todo, ¿no? Queremos comida rápida, queremos resultados rápidos, queremos riqueza inmediata, queremos salud instantánea. Todo se ha vuelto muy inmediato, todo se ha vuelto muy rápido, todo se ha vuelto muy acelerado. Y de la mano también hay pues, tendencias, ¿no? Y momentos donde de repente salen ciertas corrientes, ciertas tendencias, ciertas ideas, no siempre son las más acertadas, no siempre son las más correctas. También hay que tener cuidado, ¿no? En qué te montas y en qué no te montas, y a qué sí le sigues y a qué no. Creo que para mí la clave son dos cosas. Una, como decía hace rato, la conciencia y la reflexión que hagas, y dos, la coherencia y la integridad, ¿no? La coherencia contigo mismo y con tus ideas. Se vale no estar de acuerdo, se vale decir esto para mí no funciona, se vale decir yo tengo un punto de vista distinto. Eh, la recomendación es hay que escuchar, hay que analizar y después hay que concluir, ¿no? Porque también a veces el riesgo es que nos quedamos muy casados con una sola cara de la moneda o con con un solo lado de la historia. Y el problema es que cuando solamente escuchas de un lado, pues te vas a polarizar. No vas a tener necesariamente todos los elementos para poder tomar una decisión informada y completa, ¿no? Entonces creo que ahí en resumen, mi recomendación es, hay que tener apertura para escuchar, hay que tener la apertura para analizar, pero después saca tus conclusiones y toma tus decisiones y tu alineación en base a tus valores, tus principios y lo que tú creas correcto, ¿no? Mencionaste algo cuando empezaste hace un ratito que es relacionado con el cambiar por el hecho de cambiar, ¿no? O sea, estar en el constante cambio es algo que quizás no nos va a llevar a un buen puerto, quizás, pero también estar estáticos tampoco. Entonces, ese fino balance es donde yo veo que se nos puede dificultar y se nos dificulta en el día a día porque ya sabes que nos vamos metiendo en ciertas situaciones que no nos damos cuenta hasta un tiempo después. Es como el sapo en el agua caliente. ¿No? Metes el sapo en el aire, en el agua tibia y la vas calentando, calentando hasta que el agua hierve, perdón, y el sapo ni se dio cuenta que está en eso. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos hacer como para tomar conciencia de ciertas situaciones en donde se nos puede estar calentando el agua? Porque
hay momentos en donde es más fácil hacer ciertos ajustes, modificaciones, y ojo, no tiene que ser cambios de 180 grados, ¿no? Estaba mirando al norte y terminé mirando al sur, o al este o al oeste. No, son pequeños cambios que al final, y lo hemos hablado en varias ocasiones en este podcast, cuando tú haces modificaciones de un 2% en un periodo largo de tiempo, pues realmente cambiaste tu curso en forma diametral. Modificas 2% y wow, terminaste, ya ibas para, no sé, para Bombay y terminaste en Namibia. A mí lo que me parece, y no tengo una solución de esto, es cuando nos empezamos a meter en situaciones como delicadas, que nos, ¿a dónde podemos llegar? Que te decía que hasta dónde podemos llegar sin hacer ajustes, simplemente porque nos estamos acostumbrando a cierta situación. Y la verdad es que tenemos que tener siempre nuestras, como decía el Chapulín, nuestras antenitas bien puestas, para que esa es una referencia de gente que ya tiene una edad considerable, pero es simplemente estar alertas, o sea, tener nuestros 5, 6, 7 sentidos, cualquiera que hemos desarrollado, bien alertas, porque hay veces nos metemos en ciertas situaciones en donde el agua se empieza a calentar y nosotros sentimos cierta incomodidad, pero no hacemos nada al respecto. Sí, Y totalmente. ahí es donde yo veo que hay un riesgo eminente para los seres humanos, porque nos acostumbramos. Yo creo que nos acostumbramos y también tendemos para mal a dar las cosas por hecho, ¿no? Y dejarlas. O sea, justo siguiendo tu analogía, creo que el punto es ese, no te das cuenta que el agua se está calentando y no te das cuenta porque nunca la estás midiendo. Entonces, desafortunadamente no tendemos a no colocar estos métricos, estos indicadores o estas señales, estas banderas que nos digan si el agua se está calentando o no. Y esto aplica a muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Si es una relación de pareja, ¿qué tanto calibras? ¿Cómo va la pareja? ¿Cómo la relación? Perdóname. ¿Qué tanto va? ¿Qué tanto está funcionando? ¿Qué tanto realmente te estás comunicando? ¿Qué tanto realmente se está llegando el mensaje? ¿Qué tanto realmente estás entendiendo lo que pasa a la otra persona? Muchas veces en el calor de la relación diaria, en el carrera y demás, se pierde esto. Se deja de calibrar, se deja de entender. No lo preguntamos porque también somos o tendemos a evadir, ¿no? Estas situaciones, estas conversaciones. Y el problema es que cuando le evades, pues no viene la retroalimentación, no viene ese diálogo y no sabes si el agua se está calentando o no se está calentando. Y cuando te enteras, pues es cuando el agua ya hirvió, ¿no? Cuando ya tienes un rompimiento en puerta, cuando ya la relación está muy deteriorada, cuando ya va a implicar un trabajo mayor, ¿no? Poder recuperarla si es que acaso. Y lo mismo sucede en la parte profesional también, si no estás teniendo esos puntos de evaluación y de feedback de desempeño, cómo voy, cómo estoy calibrando, qué estoy logrando, qué no estoy logrando, etcétera, ¿no? Simple y sencillamente te tiras a hacer lo mismo todos los días y bueno, de repente vienen las sorpresas desagradables, ¿no? Y creo que así en todo, o sea, justo el tema es, de repente parecemos más zombies que personas vivas transitando nuestras vidas, ¿no? Y ese creo que es el punto, o sea, ¿cuáles son tus indicadores? ¿Cuáles son tus termómetros? ¿Cuáles son las cosas que te indican que el agua se está calentando, no? Sí, y creo que esos termómetros o esos indicadores son distintos para cada uno de Muy nosotros. personales. Son muy personales y hay que saber identificarlos, porque mencionabas el tema de la parte profesional. O sea, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, amigos y demás, cuando la persona externa y exterioriza que está harto, insatisfecho, frustrado en su trabajo, es porque ya el agua hirvió. Casi siempre, o sea, es que Sí. ya el agua está hirviendo y nos dejamos llevar por meses, inclusive años, en situaciones o en relaciones, y la relación laboral es otra más de las relaciones que mantenemos, que nos dejan de aportar, nos dejan de proveer una satisfacción que nosotros estamos buscando en ese aspecto. Entonces, quizás por tiempos nos dedicamos a pensar, bueno, pero es que este es el trabajo que paga las deudas.
o que paga el estilo de vida. Y nos sesgamos, llámese por pereza o por no querer afrontar una decisión o por comodidad, porque pues total, el salario sigue llegando mes tras mes. Pero yo creo que también uno muy grande es por no aprender o no saber cómo colocar límites, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro también. O sea, porque justo pasa, es que ya no aguanto, no voy a tolerar ni una más, güey, ¿por qué estás tolerando? O sea, ¿por qué estás aguantando? ¿Por qué has estado aguantando? Esto es lo que te habla es de una incapacidad de colocar límites, ¿no? Y puede ser hacia afuera, pero también contigo mismo. ¿Dónde te colocas el límite y hasta dónde dices, voy a seguir aguantando, voy a seguir sufriendo o voy a hacer algo, voy a tomar acción? Porque justo ese es el tema, ¿no? Que lo dejas ir hasta dónde. O la relación en la que me estuve sintiendo abusado o estuve sintiendo que algo no jalaba, hasta dónde lo aguantaste y hasta qué momento dijiste se acabó. Y muchas veces lo dejamos ir hasta reventar. Por como decía hace rato, por no tener esas conversaciones incómodas o por no tener esos momentos, ¿no? Y acabas haciéndote muchísimo más daño a ti, a la relación, a las personas, a tu empresa, etcétera, por no simple y sencillamente poner el límite y decir esto no en estas condiciones o esto sí de esta manera, ¿no? Sí, Entonces, muchas veces estos rompimientos, estos momentos de fastidio, pues son conversaciones que no se tuvieron en el momento correcto, ¿no? sí, y le comparto a nuestros oyentes, escuchas que antes de este podcast estaba yo hablando con Paco que cumplo 10 años de mi divorcio. Y 10 años es una década, es un montón de tiempo. Entonces, Paco me pregunta cuántos años estuve casada y le dije 13, de los cuales 8 fueron muy felices. Y ahí como que caí en cuenta y dije, ¿cómo viví 5 años de infelicidad? Es un montón de tiempo. Es mucho ¿Sabes? tiempo. Es mucho tiempo. Y no es que haya sido un dolor tremendo, porque evidentemente pues seguí 5 años más. Pero si hoy me pregunto y me pongo la mano en el corazón, quizás la decisión de separarme pudo haber sido 3 años antes. Pudo haber sido. Ahora ya no hay tiempo para mirar para atrás ni nada. Han pasado 10 años y pues todo en retrospectiva se hace muchísimo más fácil. Pero lo que sí es, yo dejé pasar en mí muchas cosas durante mucho tiempo que hoy digo no las dejaría volver a pasar. Lo mismo a nivel laboral. Y dices tú, bueno, pero tengo que cerrar un ciclo. Ok, hay veces alargamos muchísimo los ciclos, mucho los ciclos. Y le pasa a las naciones, a los países, a las personas, nos pasa a todos, cerrar ciclos. Ahora, también tenemos que llegar a balancear porque los ciclos hoy en día pues duran muchísimo menos de los ciclos que duraban antes. Antes, tú te podrás acordar, y hace poco estábamos hablando de los tenis Reebok. O sea, para que los tenis Reebok se hicieran tendencia, pasaron años y duramos muchos años con la tendencia de los Reebok. Hoy en día, pues la tendencia es primavera, invierno, verano. O sea, hay 3 tendencias a nivel moda en un año. Y ni hablar lo que pasa en las redes sociales. Una cosa es tendencia en 24 horas. Entonces, ahí sí, y lo digo como yo, como persona, a mí se me dificulta mucho ese balance de decir, bueno, qué es tendencia y qué realmente es algo que ya está arraigado y que yo debería considerar, analizar, no modificar necesariamente, pero mantenerlo sí fresco para que no se convierta en un agua caliente. Sí, y creo que tiene mucho que ver también con ese tema de la cultura de lo inmediato que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque también es un gran problema. Nos hemos vuelto una sociedad de comida rápida, de aspirinas, de resultados rápidos, de queremos todo inmediato. El problema es que también con lo inmediato que llega, con lo inmediato que se acaba, y segundo, no siempre es lo más sano, ¿no? O sea, si el microondas te calienta la comida de volada, no necesariamente estás comiendo lo más sano. Y también, la verdad, muchas veces ni siquiera lo más rico. Entonces, las cosas que valen la pena, las cosas que duran, toman su tiempo, Sí, sí, necesariamente, ¿no? Sí creo que hay, y es un arte quizás encontrar, como decías, este balance entre eso y cerrar ciclos, ¿no? Yo creo y vemos, ¿no? Lo vemos también con los clientes.
el impacto que están teniendo la entrada de las nuevas generaciones al espacio laboral, la diferencia que hay precisamente por este tipo de componentes donde quieren movimientos más rápidos, quieren crecimientos más inmediatos, etcétera, y la presión que eso está generando y el problema que eso está colocando del lado de las empresas. Pero, o sea, entiendo el dolor del lado de las empresas, ahora también tienen puntos buenos del lado de lo que las generaciones están planteando, ¿no? Creo que habrá que encontrar un punto medio, algo que funcione, porque también es cierto, pues tampoco o sea, justo, ¿no? También esta cultura de aguanta y resiste y el dolor te va a engrandecer tampoco estoy tan de acuerdo. O sea, Pain no gain. creo que hay que llegar a un punto medio porque justo, o sea, pasa eso que tú dices, Ana, de repente te quedas una vida. O sea, hay gente que se retira de un trabajo que odió, ¿no? Porque había que proveer, porque había que hacer. Sí, estoy de acuerdo, pero también la realidad del día de hoy es que ya el espacio laboral no es así. O sea, tampoco es que no te vayas, ponle aquí todo el empeño y la empresa te va a respetar. O sea, y no porque la empresa sea mala, o sea, no, el día de mañana te toca una integración, te toca una fusión, te toca una venta, te toca cualquiera de esos eventos corporativos que suceden y Echan. te llamabas, o sea, ¿no? Y vas a tener que salir al espacio laboral a buscar y a luchar y a pelear por otra. Esa es la realidad. Esa es Sí, la realidad. Mi punto es, pues, toma en cuenta que eso puede suceder, prepárate y prepárate para que si eso suceda puedas empacar ligero y volar rápido, adaptarte lo más pronto posible. Las personas que hemos visto que más han batallado para reacomodarse, no necesariamente es por el hecho de que tengan 20, 25 años de carrera profesional y la edad. En realidad lo que pasa es que lo que les está costando mucho es pivotear rápido y adaptarse porque nunca lo vieron venir. Nunca se esperaron y nunca se prepararon para esta realidad. Entonces, literalmente sacan el currículum entre telarañas, polvo y demás, ¿no? Pues bueno, a lo mejor no estabas buscando trabajo, pero ¿qué has estado aprendiendo? ¿Qué has estado generando? ¿Qué has estado otra vez hablando de anticiparse al cambio y de estar preparado para esto, ¿no? Todo bien si no te vas a mover, si no te vas a cambiar de empresa, pero eso no te impide que sigas aprendiendo cosas, que sigas desarrollando, que sigas haciéndote mejor en tu trabajo. En fin, que sigas evolucionando y te sigas preparando. Y lo mismo sucede del lado de las relaciones. O sea, si te sí. tiras a la hamaca y te echas a dormir, pues suerte, ¿no? O sea, la relación la tienes que ir construyendo, la tienes que ir puliendo, la tienes que ir llevando, tienes que ir aprendiéndola, tienes que ir, pues construyéndola, literalmente, ¿no? En el momento en que lo dejas de hacer, se abre la puerta a un montón de cosas. En el momento en que dejas de tener las conversaciones importantes, se abre la puerta para un montón de cosas. En el momento en que la monotonía, la rutina, las presiones, todo eso que llamamos vida, que es todo menos vida, pero bueno, le llamamos vida, te acaba y te desbarata. Y cuando menos te das cuenta, ya no tienes relación, no conoces a los hijos, no te conoces ni a ti mismo cuando llegas y te ves al espejo muchas veces, ¿no? Sí, Y es por eso, o sea, es por creer que o por hacer de idea que pues si yo no le mido la temperatura al agua no me quema. No, güey, te vas a cocinar completito. O sea, y cuando menos te des cuenta, el que lo ignores, el que lo evadas, no quiere decir que no esté sucediendo, ¿no? Entonces, no se trata de que estés paranoico, pero ten un termómetro. Cuando menos algo que te indique, oye, el agua está subiendo, ¿no? sí, me encanta eso que dices de termómetro, porque no podemos volvernos como gallinas sin cabezas todo el día viendo a ver cómo cambiamos y demás, porque no es sostenible. Y pues la verdad es que si haces un esfuerzo, te estabilizas y en esos momentos de estabilizar, también yo considero que es el momento como para disfrutar Claro, y para reconocerte y para decir, bueno, llegué aquí. O sea, esos momentos de estabilidad son muy apreciados, pero ¿en qué momento esa estabilidad es ya un declive? Y ahí es donde yo veo que es ese como punto de inflexión que hay que tener bien presentes en todo momento. Y como tú bien dices, en las relaciones, ¿cuánta gente no viene con nosotros y nos dice, pues que, ¿en qué momento éramos tan felices? sí, Sí, es que un día todo terminó. No, no, no. sí. No, un día no terminó, Un un día día no. comenzó el fin y no te diste cuenta o no te quisiste dar cuenta. Exactamente, es que yo fui tan feliz en ese trabajo, es que sí, y muchas veces nos quedamos en esa felicidad y
y añorando ese tiempo pasado que creemos que fue mejor, que no necesariamente, pero yo sí creo que tenemos que estarnos haciendo como ese chequeo, eh, realidad versus ficción, y estarnos verificando, porque si no, al punto que yo abrí este podcast o que lo mencioné al principio, pues las grandes naciones como Inglaterra, iba a decir Alemania, que no está muy lejos, pero que Inglaterra se mantienen porque han sabido adaptarse a lo que trae el mundo. Entonces, hoy en día vemos naciones o vemos imperios como el de Estados Unidos que va en declive y hay otros que han sabido mantenerse y sobresalir, pero son en esos puntos pequeños de inflexión en donde hay que hacer cambios, cambios sociales, cambios económicos. Y de adaptación, pregúntale a China, ¿no? Que tienen miles de años ahí. O sea, y han Exacto. subido, bajado, subido, bajado, subido, bajado, milenios, pero pues sí, desaparecen y vuelven a aparecer, ¿no? Se vuelven a adaptar, y así, todas las grandes, grandes civilizaciones, todas las grandes culturas, ¿no? Así, ahora nosotros en México con la primera presidenta, o sea, primera presidenta, eso es es sin precedentes. Y eso se requirió adaptación, porque no es solamente el partido político, es que también el género, lamentablemente, en esta región del mundo ha pesado muchísimo. Sí, todas las estructuras que vienen atrás y todo lo que ha implicado, todo lo que ha generado y lo que sigue. Y lo que le sigue. Entonces, pues, sí es un tema que yo no me atrevería a decir es el uno, tenemos la solución uno, dos, tres, síguenos para más consejos. Sí me atrevería a decir, hay aquellos aspectos de tu vida en donde tú le has dado prioridad, tienes que hacer como ese chequeo constante, constante. Sí, yo quizás dejaría dos, quizás tres puntos en la mesa. Ana. Primero, el cambio va a ocurrir, quieras o no quieras, contigo o sin ti, ¿no? Pero va a suceder. Entonces, y está sucediendo, porque tampoco es, ahí viene el cambio en 20, no. Mientras estamos hablando, las cosas están cambiando, ¿no? Y está bien, es parte del proceso, es parte, no es para tenerle miedo, no es para, no, está bien, es parte de, hay que usarlo a favor de nosotros, ¿no? Hay que tener esos termómetros en esas cosas que para nosotros son importantes, lo que sea, porque como decíamos hace rato, es bien personal y es bien individual y es bien de cada quien, está bien, pero ponlos y tenlos, ¿no? Asegúrate de saber cuándo se está calentando tu agua y poder tomar decisiones. Y tercero, ten esas conversaciones, esas a las que le estás dando la vuelta, esas difíciles y demás, porque de nuevo, esos problemas, la gran mayoría de las veces son conversaciones que no se tuvieron en su momento y que pudo haber sido totalmente diferente la situación, ¿no? Entonces, tenlas, no tengas miedo, o sea, cambio de nuevo va a suceder, la tengas o no la tengas. Entonces, es mejor ser generador y es mejor ser el director de tu vida que ser un extra más en tu película, ¿no? Así es, y lo único que yo agregaría a todo lo que has dicho es no todo cambio es evolución. Correcto. Entonces, no cambiemos simplemente por cambiar, sino busquemos esa evolución que es lo que nos va a mantener vigentes, satisfechos y en armonía con todo lo que estamos trabajando a nuestro alrededor. Como siempre ha sido un placer, Paco, compartir contigo. Encantado, Ana. A nuestros oyentes y escuchas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. 70 y pico de programas ya llevamos, esto es increíble. Gracias a todos, gracias a ustedes, seguimos aquí y pues Paco, te veo en la próxima. Encantado, Ana. Gracias a nuestros escuchas. Un abrazo.